Buen día, amigos, amigas. Bienvenidos a su canal Pumaruna, donde estamos hablando de etnohistoria inca. Les saluda Walid Barham y ya les hemos presentado 3 videos en este canal en donde se ha presentado lo más importante, que son las sombras de la montaña Pituziray, motivo de esta investigación de más de 20 años. Ahí están mostradas las sombras que originan todo este trabajo, aceleradas de diferente manera, y está planteada en el video introducción la teoría central y todas las preguntas que responde esta teoría a la que he llegado después de interpretar principalmente los dibujos del cronista nativo Felipe Guamán Poma de Ayala, 3 de sus dibujos consecutivos, y además, después de estudiar y analizar minuciosamente en todo este tiempo las principales crónicas del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. En esta oportunidad, he tardado tiempo en hacer un nuevo video por diferentes razones y como una estrategia he tomado la decisión de hacer esta especie de conferencia, ¿no?, en donde voy a tratar de mostrar digamos, presentar el fundamento científico más importante que me ha llevado a esta trascendente teoría de interés colectivo. Entonces, he decidido, como decía, utilizar la estructura fotográfica de la conferencia que suelo presentar en diferentes lugares, ¿no? Y es por esto que voy a presentar el título de la conferencia es Tambotoco, la trilogía de Guamán. En estos videos que ya se ha presentado, el primero se llama Introducción, y donde está, como repito, la teoría central con las sombras aceleradas. Y después hemos presentado el video Pituziray Sahuaziray y el ciclo del agua, en donde se muestra el lugar donde se han encontrado estas sombras y todos los mitos asociados a esta pareja mítica, Pituziray Sahuaziray. Y un tercer video llamado El Código Guamán, que ha sido principalmente para conocer la personalidad de este personaje nativo Felipe Guamán Poma de Ayala, quiénes fueron sus padres, la relación que tuvo con la nobleza inca y sobre todo hablamos del código hermético que utilizó para poder estar en mejores condiciones de entender el descifrado que voy a hacer de esta trilogía de Guamán, estos 3 dibujos consecutivos que he podido descifrar sus claves después de mucho tiempo y traerles a ustedes el mensaje importantísimo que nos presenta. En esta primera parte llamada Tambotoco, me parece que la vamos a abordar un poco más rápido que la segunda, porque muchas de las cosas que yo suelo decir en esta conferencia en la primera parte han sido dichos ya en los 3 videos anteriores que les acabo de precisar. Solamente quiero llamar la atención en esta imagen de este dibujo de Guamán Poma de Ayala, en donde ubica en un solo lugar, algo de suma importancia, en Pacarictampu, ubica la peña Guanacaure, con el ídolo Guanacaure puesto arriba, con una cantería al lado, y están las ventanas de Tambotoco en la base de la peña Guanacaure. Entonces, esto es muy importante porque vamos a lo largo de la conferencia, en reiteradas oportunidades, ver este dibujo para poder transmitirles toda la información que tengo al respecto. Ahí tenemos la montaña Pituziray en la foto de arriba vista desde la zona de Calca y la parte de abajo visto desde Guayabamba, digamos desde el lado oeste, ¿no? Y la montaña Pituziray Sahuaziray está ubicada exactamente al norte del Coricancha, del Templo del Sol, en el Cusco, como queda claro en esta foto satelital que están viendo ustedes. Y se puede ver cómo el norte del Coricancha va exactamente a la montaña Pituziray y más precisamente al cerro que proyecta las sombras y que ha quedado claro que se trata de la Huaca Guanacaure, o más precisamente de la Peña Guanacaure, ¿no? Está al norte del Coricancha, a 26 kilómetros, como se ha dicho ya en los videos anteriores.
Y en esta imagen se ve en la parte de arriba la secuencia de las sombras que nos llevan al momento central que está en la foto de abajo, donde se ve la sombra del otorongo saltando sobre la sombra de un inca con su mascaipacha. Y a continuación podemos ver otras imágenes. En esta imagen está delineado con rojo la peña Guanacaure, que le estoy prácticamente devolviendo su nombre a raíz de toda esta teoría, ¿no? Porque queda delatada por las sombras que proyecta, como ya hemos hablado también en los videos anteriores. Lo que quería era precisar que entre la peña Guanacaure, que está en un primer plano, y el cerro de atrás, hay un vacío intermedio que es el que hace que justamente el otorongo se separe del perfil humano, sea del inca o de la princesa, como ven algunos en esta imagen y también en la siguiente, o bueno, en la que viene. Aquí podemos ver de perfil del lado oeste el cerro que proyecta las sombras y que es definitivamente la peña Guanacaure. Aquí tenemos la vista frontal de esta peña Guanacaure, que es la que proyecta las sombras, ¿no? Que también ha sido mostrada, me parece, en los videos anteriores. Y aquí diferentes momentos de las sombras de la montaña Pituziray. Véase que inclusive hay otras sombras en la parte alta del otorongo y entre el otorongo y el perfil humano, ¿no? El perfil del inca. Sobre eso hablaremos más adelante. Vean aquí lo que ha sucedido, que en la foto de arriba se ve todavía el otorongo en sombra, con el cuerpo oscuro, las orejas y la cabeza oscura también, y el perfil del inca o de la princesa está en su momento exacto, ¿no? En la foto de arriba. Pero en la de abajo, vean ustedes cómo el cuerpo del inca se ha iluminado, perdón, el cuerpo del puma se ha iluminado, pero mantiene aún los ojos oscuros, ¿no? Y el perfil humano del inca ha desaparecido y abajo aparece un perfil femenino, ¿no? Todo este proceso, cuando uno ve esto en vivo, se siente claramente la complicidad entre ambos símbolos, y ya hemos hablado en el video anterior cómo las sombras son el origen también de la tradición que nos trae Felipe Guamán Pomada Ayala, en la que nos habla de un inca que se ha transformado en otorongo en esta montaña. Entonces, esos temas ya han sido tratados en los videos anteriores. En esta oportunidad estoy repasando únicamente porque, como repito, estoy utilizando la estructura fotográfica de las conferencias que suelo hacer. Aquí habíamos dicho que existen una serie de relaciones tanto simbólicas como temporales, geográficas y astronómicas entre las sombras de la montaña Pituziray con fenómenos también diversos que se presentan en la zona, como el caso de la escenificación del mito del agua Unu Urco, del cual ya se habló también, de la que las sombras son el origen de este ritual del agua, que es una competencia, ¿no?, por traer el agua y casarse con la hija de Urco Huaranca, y cómo esta princesa desacata lo establecido y se va con el perdedor de los curacas a quien ella amaba y se convierten ambos en piedra. Habíamos visto cómo esta escenificación se da en el momento exacto en que arriba se están proyectando las sombras a 4.500 metros, perdón. Esta escenificación es en el Valle Sagrado de los Incas, en la comunidad de Urco, que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero, y cómo este ritual se ha venido escenificando durante mucho tiempo y desconociendo el origen, en realidad, que serían las mismas sombras, porque estamos hablando de los personajes transformados en piedra, a los que hace referencia este ritual, que son los que se proyectan en las sombras. Pero vayamos más adelante. Habíamos, me parece, tocado el tema también de los ídolos de Chacchapampa, encontrados también por un poblador de la comunidad de Rayampata, que mientras hacía unos trabajos se encontró, y lo que se han convertido de hecho en la primera pieza arqueológica
relacionada directamente con el fenómeno de las sombras, como se puede apreciar en una de ellas en el dibujo de abajo, ¿no? Que tiene inclusive la orejera y tiene el tocado de la parte de atrás de la mascaipacha, ¿no? Que es similar al de la sombra y la piedra. Pero no nos detengamos en esto porque hay mucha información nueva que quiero proporcionar. La máscara de Guanacaure, he llamado a esta parte por lo siguiente. Los que han estudiado sin prejuicios a fondo la historia de los incas, dudan mucho de que la huaca conocida como Guanacaure sea el lugar de origen de los incas. Primero porque cuando uno se refiere a la huaca Guanacaure, el lugar de origen de los incas, se imagina un centro arqueológico impactante, donde haya algún monumento realmente sorprendente que nos induzca a la imaginación, ¿no? Que desate nuestra imaginación y nos asocia a un ciclo anterior, lo cual no sucede cuando vamos a visitar el Guanacaure de la historia oficial con el respeto que se merece. Hay estos andenes y vean cómo en la foto de abajo, desde Guanacaure, se puede ver el centro de la ciudad del Cusco. Entonces, esta ubicación es importante, pero por el momento quiero llamar la atención sobre esto, ¿no? La falta de convicción que genera el lugar como espacio de origen de los incas. De ahí estamos en la huaca de Urco, centro arqueológico que está en la base de la montaña Pituziray, en donde se puede ver un torreón y en la parte de abajo la roca sagrada llamada por la doctora Elizabeth de la Santa de Arequipa en un trabajo de recopilación de datos acerca de este centro arqueológico, lo llama el felino de fuego, que es un puma con cola de serpiente. El cuerpo acanalado de la serpiente viene a ser la cola de este felino de fuego, que no es la mejor foto en la que puedo mostrar esto, pero lo que llama la atención aquí es que este felino de fuego es el único lugar en donde existe, digamos, relativamente cercano, digamos, a Urco, es en Tiahuanaco, en el lago Titicaca, cerca al lago Titicaca, en la Portada del Sol, el pecho del dios Viracocha, está este felino de fuego, que es un puma con cola de serpiente. Y está en la base, como repito, de esta pareja mítica, de esta huaca mayor de los incas, Pituziray, Sahuaziray. Este centro arqueológico tiene diferentes interpretaciones. El torreón se puede hacer mediciones solares, ¿no? Y lunares también, asociados a la agricultura, seguramente. Y lo más misterioso es, como repito, esta roca labrada en la cual se percibe una continuidad no solo simbólica, sino también arqueológica, ¿no? En donde los incas son el último grupo étnico que ha utilizado, digamos, esta roca. Y de ahí nos vamos al lago Titicaca, ¿no? Para ver, estamos ahí viendo el Templo del Sol en el lago Titicaca para analizar un dato importante y curioso que sucede aquí. Justamente estamos en la foto de arriba viendo la roca sagrada de los orígenes, de donde supuestamente Manco Cápac y Mama Ocllo vieron el sol salir por primera vez. Y en la foto de atrás tenemos una playa que curiosamente se llama Cota Sahuaziray en Aymara, que quiere decir la playa Sahuaziray, en el lago Titicaca, detrás de la roca sagrada de los orígenes, como repito. Decía que este es el momento de precisar tal vez que existen dos vertientes del mito de origen inca, ¿no? Esta vertiente de Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen del lago Titicaca y van a fundar el Cusco, y la otra vertiente, que es la de Manco Cápac y los hermanos Ayar, que salen de las ventanas de Tamputoco. Entonces, esto es importante de analizar porque a lo largo de la conferencia principalmente vamos a referirnos a esta segunda versión,
la de Manco Cápac y los hermanos Ayar, que salen de las ventanas de Tampu Tocco, más precisamente de la ventana Cápac Tocco, que es la ventana central de estas tres ventanas, ¿no? Están Sutic Tocco, Maras Tocco a los extremos y Cápac Tocco, la ventana de donde sale Manco Cápac y los hermanos Ayar. Entonces, quería llamar la atención sobre el hecho de que existe esta playa Sahuaciray en el lago Titicaca, ¿no? Y esta versión que habla de que llegaron Manco Cápac y Mama Ocllo a su pacarina, y ahora en esta teoría se está planteando que esa pacarina, esa ventana de origen, están en la montaña Pituciray y el nevado Sahuaciray, que son una pareja, como ya hemos analizado, un yanantin, están uno al lado del otro, la montaña Pituciray y el nevado Sahuaciray, que han sido nevados ambos hace tan solo 50 años. Y esta es la isla de la Luna en la foto de arriba, y en la foto de abajo ya la parte central de esta isla de la Luna. Y estas son imágenes de Pumapunku también, que las vamos a pasar rápidamente para ir directamente a la montaña Pituciray y el nevado Sahuaciray vistos ahí en la foto de arriba, desde el mirador de Taray, ¿no? Y en la foto de abajo podemos ver la simbolización de ambas montañas en lo que es llamado la pareja mítica, en esta formación geográfica, ¿no? Sahuaciray, Pituciray. Entonces, esta pareja mítica, que como ya hemos visto es dibujada por el cronista Guamán Poma de Ayala, es una simbolización de estas dos grandes montañas, o de estos dos grandes nevados, ¿no? Sahuaciray y Pituciray, que son, como hemos analizado en los videos anteriores, un yanantin, son los opuestos complementarios que originan la lluvia y por lo tanto la vida. Ahora pasamos a analizar un dato importantísimo. También en los videos anteriores hemos hablado de este cronista Pachacuti Salcamayhua, Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua, de la zona de Canchis, y cómo su crónica coincide perfectamente con la geografía de la montaña Pituciray, y cómo, es más, él ubica la gesta de los hermanos Ayar en la montaña Pituciray. Entonces, que quede claro, no soy el primero en decir de que aquí fue la gesta de los hermanos Ayar, sino que hace 409 años, para ser más preciso, en 1613, que es la crónica de Pachacuti Salcamayhua, este cronista nativo de padre y madre que se convirtió al cristianismo, ubicó la gesta de los hermanos Ayar en esta montaña. Pero ¿por qué no se le ha hecho caso? ¿Por qué a lo largo de todos estos años, décadas, siglos, no se ha hecho caso a este dato tan importante? Es seguramente porque esta crónica importantísima de Pachacuti Salcamayhua se encontró en el escritorio de Francisco de Ávila, un extirpador de idolatrías, y junto a Pachacuti Salcamayhua se habían dedicado a manipular de alguna manera los símbolos de esta montaña. Por ejemplo, la pareja mítica, que para el hombre andino, como ya se dijo, era un acto de peregrinación de lo divino, no era un castigo. Francisco de Ávila lo convirtió en un castigo y comenzó a luchar. Como esta formación geográfica se ve desde diferentes lugares, esto ya se dijo en los videos anteriores, pero bueno, lo estoy resumiendo rápidamente. Es una formación geográfica visible desde muy lejos. Se utilizó para luchar contra la adelfogamia de los incas, el matrimonio entre hermanos que había entre los incas, y se dijo, bueno, Dios los castigó por casarse entre hermanos. Entonces, con estos antecedentes de manipulación simbólica entre Francisco de Ávila, este extirpador de idolatrías, con Pachacuti Salcamayhua, los investigadores modernos no han prestado atención a este dato, pensando de que la ubicación, el hecho que ubicara la gesta de los hermanos Ayar en esta montaña podía ser parte de esta manipulación que ya venía haciendo. En todo caso, yo estoy reivindicando, además de Felipe Guamán Poma de Ayala, a este cronista de suma importancia como es Pachacuti Salcamayhua, ¿no? Entonces, queridos amigos, acá también refrescando un poco la memoria, lo que estoy planteando concretamente es que, de hecho,
los incas, como todas las teocracias del mundo, tuvieron una historia oficial para la masa, para el pueblo, y una historia hermética que solo compartía, digamos, la nobleza, en este caso la nobleza inca de sangre real. Y eran los únicos, en este caso, que conocían la verdadera ubicación de la Pacarina inca. Esto se va a desarrollar más en la segunda parte de esta conferencia. En este momento quiero avanzar en esta primera parte. ¿Qué es lo que estoy proponiendo concretamente? Y es que existió un grupo de nobles que se organizó ante la llegada de los españoles para mandar al desvío a los españoles con respecto a su lugar de origen. Y esto se pudo hacer porque ya desde Manco Cápac, el primer inca, se había tomado la decisión de no revelar la ubicación de la Pacarina inca, de la ventana Cápac Toco, de este lugar tan mencionado por diferentes cronistas, pero que no ha sido identificado hasta ahora, y que yo estoy precisando dónde se encuentra exactamente, después de haber identificado los mensajes de muchos cronistas, ¿no? Principalmente, como repito, Guamán Poma de Ayala, Pachacuti Salcamayhua y Bernabé Cobo y otros que irán pasando a lo largo de la conferencia. Entonces, lo que es evidente desde mi punto de vista, con los datos que tengo, que es lo que ha sucedido, es que Manco Cápac y sus hermanos llegaron del lago Titicaca. Lo que estoy diciendo concretamente es que si analizamos la llegada de Manco Cápac y Mama Ocllo o sus hermanos que vinieron del lago Titicaca hacia las ventanas de Tamputoco, que están aquí en la montaña Pituciray, según esta teoría, debieron entrar al Valle Sagrado, como lo precisa una versión híbrida de estas dos vertientes del mito de origen inca que nos presenta Bernabé Cobo y que muy probablemente la extrajo de un cronista más temprano, 82 años más temprano que él, como Cristóbal de Molina, y lo vamos a ver más adelante. Bernabé Cobo en esta versión híbrida nos dice que viniendo Manco Cápac y sus hermanos del lago Titicaca y dando la vuelta al Cusco y aportando al valle de Yucay y siguiendo un poco por la ribera del río que por ahí va, hicieron alto en Pacarectampo. Entonces, esta versión ubica el Pacarectampo de los incas en el Valle Sagrado de los incas. Entonces, si dieron la vuelta al Cusco, esto debió ser a la altura de la laguna de Huacarpay, y siguiendo un poco por la ribera del río puede ser hacia Calca, hasta Calca, no hasta Ollantaytambo, como nos ha querido hacer creer la historia oficial, ubicando el Pacarectampo de los incas en Ollantaytambo, que es otro de los temas que voy a tocar en la segunda parte de esta conferencia. Entonces, reconstruyendo un poco el recorrido que pudieron haber seguido Manco Cápac y sus hermanos, es que llegaron a la Huaca de Urco, que como hemos visto es un símbolo asociado directamente a la portada del Sol en Tiahuanaco, reconociendo e identificando el lugar de la Pacarina. Ellos debieron recibir esta Pacarina de los ancestros. La Pacarina no es un lugar que se escoge al azar, sino es un lugar que se recibe de la tradición. Ellos debieron recibir esta Pacarina de los, en este caso, los sobrevivientes de la cuarta edad, ¿no? Los Aucaruna, que son los que entregan prácticamente, son los antecesores de los incas, que son la quinta edad, según Guamán Poma de Ayala, los Inca Pachacruna, ¿no? Entonces, ellos debieron recibir esta Pacarina de los ancestros. Y después de estar un tiempo ahí, como nos relatan diferentes cronistas, ¿no? Después de estar en Pacarectampo, se dieron cuenta que ese lugar no era bueno para el cultivo y que ya era hora, se sintieron fuertes, y ya era hora de ir a fundar una gran ciudad donde organizar un gran imperio, ¿no? Entonces, ellos debieron haber descendido a la zona de Calca, cruzado el río Vilcamayo y subir a Jochoycosco, que vamos a analizar también, y ya hemos visto también en los videos anteriores algunas imágenes y hemos dicho algunas cosas importantes sobre este lugar, Jochoycosco, lugar donde se refugia el Inca Viracocha para no pelear con los chancas, porque no tenía posibilidades militares, según algunos cronistas. Entonces, desde Jochoycosco debieron haber agarrado el camino ancestral
que viene acá al Antisuyo, el camino del Capac Ñam, ¿no? Y debieron haberlo tomado en dirección hacia el sur, como hacia el Cusco, y llegado hasta Tambomachay. En este punto, como ellos sabían que el Cusco estaba habitado y tenían una estrategia política, militar y también cultural, ¿no? Ocultar la verdadera ubicación de su Pacarina, desde en Tambomachay debieron haber agarrado el camino que va siguiendo el curso de las aguas del pequeño río Cachimayo, que baja en dirección a San Sebastián, ¿no? Y por lo que es ahora Enaco, sale, ¿no?, al río Guatanay. Entonces ellos debieron haber cruzado al otro lado del río Guatanay y subido al actual Cerro Guanacaure, al Guanacaure de la historia oficial que está en las alturas de San Sebastián y San Jerónimo. Entonces ahí debieron haberse asentado. Y en eso coinciden la mayoría de cronistas de que cuando los incas dejaron el Pacarectampu no fueron directamente al Cusco, sino que se asentaron en un lugar previamente antes de entrar al Coricancha. Este lugar previo debió ser este Cerro Guanacaure. Entonces ese debió ser el recorrido y después es que fueron al Coricancha, como narran la mayoría de mitos de origen. Inclusive no me quiero detener en este punto porque hay crónicas que se refieren a cómo llegados a Guanacaure, como llegaron con el ídolo Guanacaure, con ellos, ¿no? Y con 2 sacerdotes y 11 o 12 familias, dicen algunas versiones, ¿no? Entonces, como llegaron al lugar tenían con ellos el ídolo Guanacaure, entonces los nativos del lugar, del valle de Acamama, del Cusco, comenzaron a hacer veneración a este ídolo, porque los sacerdotes, según la crónica de los Quipucamayuc, ¿no?, que vamos a analizar, los sacerdotes que llegaron con ellos le pidieron a Manco Cápac que se vistiera con sus trajes de oro para que refractaran los rayos del sol, y los sacerdotes iban a las partes bajas y les decían que habían llegado con los hijos del sol y que les señalaban a Manco Cápac cómo los rayos del sol refractaban, y de esa manera, de alguna manera, según esta crónica, engañaron a los nativos, le dieron ese halo de superioridad que les facilitó la conquista de este valle. Esta es una de las versiones. Entonces, pero vayamos más adelante, porque este tema se va a tocar más adelante con detenimiento, la crónica de los Quipucamayuc de 1542. Veamos la laguna Cancán y el valle sagrado visto desde la punta del cerro que proyecta las sombras. Esta laguna está a 4.200 metros. La foto está tomada desde 4.600 metros, porque la base del cerro que proyecta las sombras está a 4.500 y la punta está a más de 4.600, 4.620. Desde ahí estoy tomando esa foto y se ve en la parte superior izquierda el Valle Sagrado de los Incas, desde cómo está viniendo desde Pisa, que en este caso se puede ver. Y en la parte derecha de la foto se ve la parte baja de la comunidad de Unuraqui, inclusive se ve la punta de la comunidad de Urco, desde esta toma. Vamos más adelante. También hemos analizado la función de Pituciray y Sahuaciray dentro del ciclo del agua detenidamente en un video completo, y en este caso se puede ver cómo desde Jocho y Cosco, de un extremo de Jocho y Cosco, se ve Pituciray y Sahuaciray. Y ahí estamos en Jocho y Cosco, llamado el peñol de Jaquijaguana, ¿no? Caquea Jaquijaguana, lo llama por ejemplo Juan de Betanzos, ¿no?, que es conocido actualmente como Jocho y Cosco, y cómo tiene esta vista privilegiada a la montaña Pituciray, ¿no? Y cómo el Inca Viracocha, pues ahora se entiende cómo esta teoría de la Pacarina en la montaña Pituciray explica una serie de acontecimientos históricos que no han sido explicados convincentemente. Uno de ellos es por qué se refugió aquí el Inca Viracocha en 1430 aproximadamente, o sea, 100 años antes de la llegada de los españoles, ¿no?, cuando los chancas amenazaron el Cusco. Ahora queda claro que fue un acto natural de repliegue hacia su centro, frente a su Pacarina.
siguiendo con la ruta que debieron hacer Manco Cápac y sus hermanos, justamente vemos ahí en verde toda esa quebrada por donde baja el agua, el río Cachimayo, y sale en la zona de San Sebastián. Esta foto está tomada desde el Cerro Guanacaure, ¿no? Y abajo se ve el valle del Cusco, por esa zona, ¿no? Entonces, pero vean ustedes en esta foto lo interesante, que el lugar que escogieron los incas, desde este Cerro Guanacaure, vean ustedes en la parte superior de esta foto, aunque un poco nublado, se puede ver la montaña Pituciray y el nevado Sahuaciray, o sea, el lugar desde donde ellos habían llegado hasta este Guanacaure. Y esto, de hecho, no fue casual. Analicemos ahora que así como analicemos a un cronista muy importante, que es Pedro de Cieza de León, de 1549, un cronista temprano, un soldado muy joven que se alistó para esta expedición y que él nos da unos datos importantísimos también, porque él en su crónica, si bien no dice que la gesta de los hermanos Ayar fue en la montaña Pituciray, su descripción de las 3 petrificaciones de 3 hermanos de Manco Cápac coincide perfectamente con la geografía de la montaña Pituciray. Entonces la narración de este cronista es muy parecida a la de Pachacuti y Salcamayhua, y sin precisarlo coincide perfectamente con la geografía de la montaña Pituciray. Él habla también de que primero hubo 2 petrificaciones de 2 hermanos de Manco Cápac, y que ahí cerca estaba el Cerro Guanacaure, que era entonces en lo que se convirtió su hermano Ayarcachi Guanacaure. Entonces hay 3 petrificaciones, perdón, en la de Cieza de León, el que se transforma en cerro en solitario es Ayar Uchu, ¿no? Hay estas diferencias en las diferentes versiones, ¿no? Para algunos, la mayoría es Ayarcachi, ¿no? Para Cieza de León es Ayar Uchu, pero lo que nos interesa es que son 3 petrificaciones. Entonces, ¿y cómo coincide sin precisarlo? Este cronista es muy importante porque, como ya he dicho en los videos también anteriores, yo vengo analizando no solo al cronista, sino el binomio informante-cronista, porque, como ya vengo proponiendo, de hecho hay un montón de mensajes, además de los de Guamán Poma de Ayala, dejados por otros informantes de cronistas, porque la mayoría de informantes, como ya se dijo, fueron de la nobleza inca, ¿no? Entonces, advertidos de esto y advertidos de que los informantes dejaron mensajes para el futuro, valiéndose de los escritos de los cronistas, que en muchos de los casos registraron lo que les dijeron sus informantes, pero no entendieron mucho. Entonces, muchos de estos mensajes para el futuro irán saliendo a lo largo de los videos, como ya han ido saliendo, y en realidad yo ya los he publicado en mi libro, mi último libro, que es mi novela etnohistórica, Bóveda Inca. Aquí hay más de 30 de estos mensajes para el futuro que he podido encontrar a partir de tener como base interpretativa el hecho de que la Pacarina Inca está en la montaña Pituciray. Entonces, teniendo eso claro, es que he podido extraer estos mensajes para el futuro dejados por los informantes de los cronistas, mayormente estos informantes miembros de la nobleza inca. Entonces, sigamos porque hay mucha información aún. Ahí tienen diferentes también momentos centrales de la sombra, porque que quede claro entonces, amigos, que aquí las sombras nos dicen mucho más de lo que yo les puedo decir. Yo soy un intérprete, ¿no? Acá estoy tratando de interpretar un fenómeno concreto que se proyecta en los 2 equinoccios, a la salida del sol en los 2 equinoccios. Ahora, tengo que adelantar un dato porque esta estructura ya le he cambiado, ¿no? Pero dada la urgencia del momento y el tema, ¿no? Este dato, ¿no? Cristóbal de Molina, un cronista de 1575, dice que la huaca llamada Guanacaure
es una peña grande con figura de hombre. En el Cerro Guanacaure de la historia oficial en el Cusco no existe esta peña. La historia oficial no ha mostrado esta peña. Es más, nunca habló de esta peña. Nosotros aquí estamos mostrando la verdadera peña Guanacaure con figura de hombre. La figura es la sombra que proyecta, como quedará claro cuando analicemos más adelante la visión de Susurpuquio. Avancemos un poquito. Vean ustedes lo espectacular de esta toma del perfil este de la peña Guanacaure. Miren la parte de arriba cómo es totalmente plana y cómo coincide con lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos otras en Jocho y Cosco. Esta es la casa de Viracocha, ¿no? Viracocha Huasi, en Jocho y Cosco, que es un centro arqueológico muy importante en la provincia de Calca. Y esto también lo hemos visto en los videos anteriores, pero aquí lo tenemos en la foto. Esta es la cita concreta de Juan de Betanzos, que habla de los relojes agrícolas que creó el Inca Pachacútec sobre los cerros más altos de alrededor del Cusco, ¿no? En la cita de Juan de Betanzos, y cómo después de 4 expediciones a la punta de la peña Guanacaure, pude darme cuenta de que hay una última piedra trabajada que los incas dejaron, similar en características y tamaño a las que están caídas en la base, lo cual nos lleva a pensar de que esto ha sido, ya ante el arribo de los españoles, no se quiso dejar huella en esta huaca mayor de los incas por miedo a que suban los españoles y puedan llamar la atención esta peña, que es la peña Guanacaure, y que esconde el gran secreto de los incas para esta época, el gran mensaje de los incas para esta época, las ventanas de Tamputoco, que están en la base, como ya se viene diciendo en los 3 videos anteriores y que voy a precisar aún más a continuación. Vean ustedes esta foto de la peña Guanacaure tomado desde el cerro que está atrás. Hemos visto cómo entre la peña Guanacaure hay un vacío con el cerro de atrás. Ahí se puede ver este vacío justamente. Y esta peña trabajada la piedra trabajada que hemos visto en la foto anterior está justamente en la parte superior izquierda de la huaca Guanacaure, como está señalado ahí con rojo. Y como la laguna Cancán está ahí en la parte izquierda de la foto a 4.200 metros más abajo. Aquí podemos ver las grandes piedras que hay en la base del cerro que proyecta las sombras. Y esto lo vamos a analizar detenidamente en la segunda parte. En esta foto también que ya se ha presentado, me parece, está la zona arqueológica que está en una posición privilegiada para ver el fenómeno de sombras y que ya ha sido identificado por el Ministerio de Cultura como un centro ceremonial a raíz de que yo en el año 1999, quien habla, digamos, presenté una solicitud del Ministerio de Cultura para que me ayuden a identificar este centro arqueológico que, como repito, está en una posición privilegiada para ver este fenómeno de sombras y que definitivamente fue el lugar desde donde se ofrendaba a las mismas por los incas, por los sacerdotes incas. Aquí tenemos la sombra del perfil de la princesa Chuquillantu, sombra de oro. Sobre esto hemos hablado también en los videos anteriores, este mito recogido por Martín de Murúa, cuya crónica de 1611 detalla mucho este mito, es muy interesante, transmite muchas imágenes, el mito de Chuquillantu y el pastor del sol a Coitapia, ¿no? Y hemos visto cómo definitivamente Martín de Murúa aquí entendió mal y no era la princesa Chuquillanto de llorar, sino es Chuquillantu, o sea, la sombra de oro de la princesa, se estaban refiriendo a sus informantes. Y entonces él registró Chuquillanto, de ahí la señora Alfonsina Barrio Nuevo también ha repetido, como muchos otros, Chuquillanto, por una cuestión lógica, porque no se había hecho aún este descubrimiento y no se podía entender que se estaba refiriendo, que no era llanto, sino llantu, ¿no? La sombra de oro de la princesa. Entonces, también se ha dicho que justamente este descubrimiento me pone en una posición privilegiada para interpretar toda la información existente en las crónicas con respecto a Pitu Siray Saguasiray después de este hallazgo, ¿no? Entonces aquí llegamos a
la trilogía de Huamán. Estos son los 3 dibujos, estimados amigos, los principales que he descifrado. En otros dibujos he encontrado datos muy importantes, pero no asociados a la pacarina de los incas, que si hay tiempo les daré. Pero aquí lo que nos interesa es la ubicación del gran secreto de los incas, Huanacaure, la Huaca Vilca Incap, como la llama en el dibujo 1, Huamán Poma de Ayala, dice capítulo de los ídolos, y habla de la Huaca Vilca Incap, en primer lugar, o sea, la huaca sagrada del Inca, que es la Huaca Huanacaure. Y podemos ver a el Inca Tupac Yupanqui haciendo ofrendas a la Peña Huanacaure, y en la base de la Peña Huanacaure, vean ustedes, están 12 ídolos, que son ídolos de las huacas principales de los incas. Inclusive las 7 huacas mayores, u 8 que había, estaban ahí, entre esos 12. Las huacas mayores de los incas, está en las crónicas también, de que en Huanacaure estaban los ídolos de las huacas mayores de los incas, y desde ahí los incas ofrendaban, sin tener que ir a esos lugares. Y además era una manera de hacer que los diferentes pobladores de estos diferentes lugares del Tahuantinsuyo también acudan al Cusco a ofrendar a sus ídolos. Lógicamente no venían a este lugar secreto, sino que muy probablemente iban al Huanacaure de la historia oficial, que es el que está en el Valle del Cusco y que ya hemos presentado. Entonces, como dato anecdótico, ¿no? Ahí están los ídolos dibujados en la Huaca Sagrada del Inca. Pero veamos que en el dibujo siguiente, en el dibujo 2, de los ídolos de los incas, dice Inti Huanacauri Tamputoco. Es el dibujo con el cual iniciamos esta conferencia, que les dije que lo íbamos a ver en diferentes oportunidades. Cómo Huamán Poma de Ayala ubica en un solo lugar, en Pacarictampu está la Peña Huanacaure, ¿no?, en cuya base están las ventanas de Tamputoco. Es un solo lugar, no como ahora están dispersos, como vamos a analizar en la segunda parte, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es este ídolo que está en la parte superior de la Peña Huanacaure, en este dibujo, y en donde está justamente con cantería se encuentra el ídolo. Lo interesante aquí es ver que en el dibujo anterior, en el dibujo 1, es la misma peña, con el mismo ídolo arriba, la misma cantería, pero sin embargo los editores en el dibujo 1 ponen Huanacampi Huaca, no Huanacauri Huaca, como en el dibujo 2, ¿no? Sin embargo, es evidente que se están refiriendo al mismo cerro y que ambos se refieren a la Huaca Huanacaure. Esta interpretación, amigos, que yo les traigo es de tal trascendencia que inclusive los editores, algunas cosas que se han venido diciendo sobre Huamán Poma de Ayala hasta ahora van a tener que cambiarse, como es este dato. Y lo digo con toda humildad y certeza de lo que estoy diciendo. Es porque ahora se entiende que son el mismo cerro, la Huaca Sagrada del Inca, Inti Huanacauri Tamputoco, y el dibujo 3, ídolos y huacas de los Andesuyos, podemos ver también en círculo al ídolo Huanacaure. Entonces, esto va a quedar más claro a continuación. Solamente quiero decir lo siguiente. Hasta este punto, lo que yo tenía claro era que el personaje sonriente que está en ese encerrado en el dibujo 3, para mí era la Huaca Huanacaure que proyecta las sombras. Pero después es que llego a la trascendente conclusión de que se trata del ídolo Huanacaure que estaba encima de la Huaca Huanacaure y que, vamos a ver, se trataba de una representación en miniatura de la Huaca. Pero antes de llegar a eso, analicemos uno por uno los dibujos. Miren, amigos, este es el primer dibujo que yo descifro hace ya más de 12 años de Huamán Poma de Ayala. Y es que el objetivo de este fantástico cronista, espectacular cronista Huamán Poma de Ayala, el objetivo de este dibujo es precisar un alineamiento de símbolos que coincida con la geografía del lugar. Podemos ver cómo pone la pareja mítica, que está en número 1, lo pone al fondo, y en primer plano, con número 3, está el otorongo. Huamán Poma de Ayala
habla del Inca transformado en Otorongo, en esta montaña, pero no dice nada de las sombras, pero sí deja este dibujo donde tenemos con número 2 a este personaje sonriente que está en medio entre la pareja mítica y el Otorongo. Veamos la foto que les presento en el lado derecho de la imagen. Es una foto tomada desde el mismo punto de referencia desde donde Guamán Poma de Ayala hizo su dibujo. Me refiero a el muro de proyección del Otorongo y del Inca. Desde ese lugar, él está está haciendo su dibujo y yo he tomado la foto que está al lado derecho para mostrar que entre la pareja mítica que está al fondo y el Otorongo que está en primer plano, porque como repito, esta foto la estoy tomando desde el mismo punto de referencia, desde donde Guamán Poma de Ayala hizo su dibujo, podemos ver que entre la pareja mítica y el Otorongo, lo único que puede ser ese personaje sonriente es la Huaca Huanacaure, que está en medio de ambos símbolos. Entonces, como repito, el objetivo de Guamán Poma de Ayala en este dibujo es precisar un alineamiento de símbolos que coincida con la geografía del lugar, para dejar claro que este personaje sonriente es el que proyecta las sombras. Pero, ¿por qué hace 12 años no había llegado a esta conclusión de que esto es la Peña Huanacaure? Porque en este dibujo no le pone nombre. Vean ustedes, Guamán Poma de Ayala pone nombre a la pareja mítica, sí pone Sahuasiray, Pitusiray, con el número 1. Al Otorongo le pone Otorongo, pero al número 2 no le pone nombre. Y es que así fue el código hermético, como ya hemos analizado, que tuvo Guamán Poma de Ayala, la complicidad entre gráfica y texto. Y es que esta es la clave central de toda su crónica, seguramente. La ubicación de su Pacarina, del lugar ultra secreto por el cual ha muerto mucha gente, por el cual el virrey Toledo mató y hasta quemó vivos a muchas personas, exigiéndole que le dijeran dónde quedaba este lugar. Entonces, Guamán Poma de Ayala, en este dibujo no le pone nombre a este personaje sonriente, a pesar que sí, lo que él quiere precisar es que es el que proyecta las sombras y por lo tanto era conocido y era venerado y por eso lo pone animado, inclusive sonriente a este personaje. Pero vamos a ver que no solo lo delata con la parte textual, sino que inclusive gráficamente es idéntico. Vean ustedes. Más adelante viene esa gráfica. Lo que quiero es mostrarles aquí la montaña Pitusiray vista desde Guayabamba y cómo esos 3 símbolos que hemos analizado anteriormente se pueden ver desde lejos, ¿no? Con el número 1 la pareja mítica, el número 2 la Huaca Huanacaure y el número 3 el muro de proyección de las sombras. Ojo, de las sombras del Inca o de los perfiles humanos, porque la proyección del Otorongo es un poco más a la izquierda, que en este momento está en otra foto. Vamos a ver. Vean ustedes, miren. En este otro dibujo, digamos, he puesto la relación de símbolos entre el dibujo de Guamán Poma de Ayala y la realidad geográfica de la montaña Pitusiray, ¿no? Como el 1, el 2 y el 3, el Otorongo. Podemos ver que Guamán Poma de Ayala inclusive dibuja el Otorongo respetando la dirección en la que se proyecta, inclusive, ¿no? En esta foto satelital podemos ubicar estos 3 símbolos desde arriba, claramente, ¿no? 1, 2, 3, y podemos ver cómo está la laguna Cancán ahí. Y Calca en la parte de abajo, y la comunidad de Urco, donde se encuentra el centro arqueológico, en la parte baja, el centro arqueológico de Puma con cola de serpiente. Y esta es la cita literal de Guamán Poma de Ayala cuando se refiere al Inca que se ha transformado en Otorongo. Dice, adoraban al tigre Otorongo, dicen que le enseñó el Inca que él mismo se había tornado Otorongo. Entonces, estos datos, hermanos, amigos, amigas, estaban en las crónicas, pero no había con qué interpretarlo. Definitivamente, y como ya se ha dicho en los videos anteriores, estas sombras de las cuales estamos hablando y que estamos viendo, son definitivamente el origen de esta tradición oral que nos deja Felipe Guamán Poma de Ayala. Además de ser el origen del mito del agua, un Urco y 6 o 7 mitos más que hemos mencionado
ya en los videos anteriores y a los cuales remito a los que les interese el tema. Bueno, amigos, entonces aquí viene la frase y el momento en el cual de hace ya en 2014, ya hace 8 años que he llegado a esta trascendente conclusión de que el cerro que proyecta las sombras es nada más y nada menos que la Peña Huanacaure, la Huaca Vilca Incap, la Huaca sagrada de los incas. Y es esta estrofa. Vean ustedes, amigos, ya hemos hablado del código hermético de Huamán Poma de Ayala de complicidad entre gráfica y texto. Ahora podemos entender esta parte. Vean, tenemos el dibujo en donde está el personaje sonriente, el cual yo pensaba que era la Huaca Huanacaure antes de llegar a interpretar esta frase, y ahora sé que en realidad ese personaje sonriente es el ídolo Huanacaure. ¿Por qué? Vean, cuando Huamán Poma de Ayala, casi todos los dibujos de Huamán Poma de Ayala tienen una estrofa textual a la cual se refieren a ese dibujo. En la estrofa que se refiere a este dibujo de los Andesuyos, como repito, habla del Inca transformado en Otorongo, pero no dice nada de las sombras. Sin embargo, 3 páginas más adelante, cuando Huamán Poma de Ayala comienza a hablar de las huacas mayores de los 4 suyos, y cuando llega a los Andesuyos, o sea, refiriéndose a este dibujo nuevamente, dice: los ídolos mayores que sacrificaban mucho el Inca son de los Andesuyos y del Inca, 2 puntos. Huanacauri, Sahuasiray, Pitusiray. Es decir, respetando el orden de izquierda a derecha, delata a ese personaje sonriente como la Huaca Huanacaure. Y esta interpretación coincide perfectamente con la metodología utilizada por Huamán Poma de Ayala para esconder la información en su código hermético. Amigos, esto fue un momento muy importante para mí, porque yo siempre supe, sospeché, sentí, intuí que estas sombras eran muy importantes, pero nunca imaginé que podían ser tan importantes, y que la sombra es nada más y nada menos que la sombra de Ayar Cachi Huanacaure. Entonces, al darme cuenta de esto, o sea, cuando leo esto y entiendo que este personaje es la Huaca Huanacaure, recuerdo que los 2 dibujos anteriores a este justamente son los que hablan de la Huaca Vilca Incap y de Inti Huanacaure y Tamputoco, o sea, que hablan ambos de la Huaca Huanacaure. Entonces, porque yo venía durmiendo con esa huaca durante muchísimo tiempo prácticamente. Entonces, al identificar a este personaje como Huanacaure, recordé que los 2 dibujos anteriores también hablan de Huanacaure, y es así que nace la trilogía de Huamán, dándome cuenta de que en realidad este personaje sonriente del dibujo 3 no es la Huaca Huanacaure, sino es el ídolo Huanacaure que aparece en los 2 dibujos anteriores en la parte superior de la Huaca Huanacaure. Y esto es de suma trascendencia, sino que en el dibujo 3 el cronista lo que hace es un acercamiento prácticamente, agranda la pareja mítica y agranda también al ídolo Huanacaure, porque su objetivo era precisar este alineamiento de símbolos en el dibujo 3 que nos dijera, que nos revelara que el cerro que proyecta las sombras era ese personaje. Pero aún ahí todavía no se podía llegar a esta conclusión si no es por la parte textual que les acabo de leer. Entonces, aquí las preguntas que surgen inmediatamente es, bueno, si el personaje sonriente del dibujo 3 es el mismo que está en la parte superior de la Peña Huanacaure en el dibujo 1 y 2, ¿por qué el cronista no hizo todo en un solo dibujo? Y por ejemplo, hubiese podido en el dibujo 2, donde está el ídolo Huanacaure, arriba la ventana de Tamputoco abajo, ahí al costado del ídolo, en el dibujo 2, podría haber puesto la pareja mítica y lo hacía todo en un solo dibujo. Entonces, la respuesta es lógica
y contundente, amigos, es porque, siendo la formación geográfica la pareja mítica Sahuasiray-Pituciray visible desde muy lejos, como ya les he mostrado, inclusive viniendo de Urubamba, de Guayabamba hacia Calca, se ve esa pareja mítica. Es lógico que si lo que quería esconder Huamán Poma de Ayala era principalmente las ventanas de Tamputoco, no podía ubicar en el mismo dibujo a la pareja mítica y las ventanas de Tamputoco, porque cualquier persona viniendo de Urubamba o de Guayabamba, viendo esa pareja mítica y habiendo visto el dibujo 2, este supuesto dibujo 2 en donde estaría esta pareja mítica con las ventanas, inmediatamente cualquier persona sabría de que en Pituciray estaban las ventanas de Tamputoco. Y eso es lo que quería ocultar Huamán Poma de Ayala y los nobles incas que lo llevaron y le enseñaron estos grandes secretos, como he precisado claramente en esta novela etnohistórica, novela científica, donde los personajes son reales y donde he creado algunas escenas y acontecimientos para mostrar cómo debió ser toda esta organización de este movimiento hermético que ocultó esta pacarina y dejó mensajes para el futuro, mensajes para esta época. Entonces, esa es la razón por la que Huamán Poma de Ayala se ve en la necesidad de disgregar de alguna manera toda la información en 3 dibujos para que no sea muy fácil su interpretación. Como ya se dijo, él se aseguró que esto no iba a ser descifrado por alguien que esté de pasadita, sino que era imprescindible que primero que nada encuentre las sombras que llamen su atención y que son las que delatan al ídolo Guanacaure. Y después de conocer perfectamente la geografía del lugar y conocer muy bien su crónica y sus dibujos, recién se podía entender el mensaje que nos están dejando para esta época. Pero esto no es todo, hay muchísima más información. Vamos un poquito más adelante. Con esta piedra trabajada, que es la última, que está en la parte superior ya de la piedra de la Huaca Guanacaure que proyecta las sombras. Ahí están los 3 dibujos, ¿no?, de Huamán Poma de Ayala, solo la parte referida a Guanacaure en los 3 dibujos y las piedras trabajadas que están en la base. Entonces, amigos, la conclusión a la que nos lleva todos estos datos y los que vienen a continuación, que son contundentes aún muchísimo más, es que siendo la peña que proyecta las sombras, la peña Guanacaure, como nos dice Huamán Poma de Ayala, las ventanas de Tamputoco están en la base de esta peña, por lo tanto están debajo de esta pirámide de piedras de aproximadamente 50 metros de altura, que está en la base de la peña Guanacaure, que está en la foto que están viendo a la derecha. Esa es la conclusión trascendente a la que he llegado después de, en aquel entonces, 19 años de investigación. Ya van 27 años de investigación y ahora tengo muchísima más información, porque a partir de que llegué a esta conclusión he revisado las crónicas ya con más detenimiento y atento y advertido de esta situación, y he encontrado muchísimos más datos que son motivo de la segunda parte de esta conferencia. Antes les voy a hablar de esta huaca intacta. ¿Por qué es una huaca intacta? Porque, amigos, los incas son una cultura que tuvieron monumentos también integrados a la 4ª dimensión, la dimensión del tiempo. Como en este caso, estas sombras son un monumento dinámico observable solamente a la salida del sol en los 2 equinoccios. Entonces, como los invasores o los conquistadores, como quieran llamarlos, llegaron buscando tesoros, con la cabeza abajo, y saquearon todo lo que pudieron, y no levantaron la cabeza, no vieron estas sombras, si es que subieron en esa época, porque como ya sabemos, Cristóbal de Albornoz muy probablemente subió a Pituciray Sahuasiray, porque Cristóbal de Albornoz es un extirpador de idolatrías muy conocido, y se sabe que Huamán Poma de Ayala, aproximadamente desde 1569, debió conocerlo a Cristóbal de Albornoz, y se sabe que lo acompañó a diferentes lugares donde viajó con él. Este dato
es el que ha servido para que muchas personas que no se han acercado adecuadamente a esta crónica y a este personaje, Guamán Poma de Ayala, han venido diciendo que era un indio ladino que estuvo al servicio de los españoles, y esto es ver superficial y fríamente todos los datos, en el sentido de que es no entender la situación en la que se encontraban las personas que tuvieron el privilegio y la gran responsabilidad de vivir estos momentos de invasión en donde estaban saqueándose no solo los recursos naturales, sino también los simbólicos. Es en este contexto en el que Guamán Poma de Ayala debió aparentar una sumisión que le permitiera asesorar y llevar a diferentes lugares a Cristóbal de Albornoz. Y por esto es que Cristóbal de Albornoz, inclusive en algunos datos que habla con Guamán Poma de Ayala en la crónica de Albornoz, se refiere a una peña Guanacaure, acá en Calca. Y ese dato tampoco nadie le ha prestado atención, ¿no? Entonces, es muy importante entender este momento histórico para no cometer los errores de prejuzgar a los personajes que tuvieron estos difíciles momentos. Entonces, y aquí la imagen en acercamiento de el ídolo Guanacaure, que estaba encima de la Huaca Guanacaure, y al costado la foto desde el lugar exacto donde Guamán Poma de Ayala hizo el dibujo, y se puede ver claramente cómo esas 4 curvas que se ven en el descenso del perfil este de la Huaca coinciden con el dibujo hecho por el cronista. De modo que, como se puede ver, el ídolo Guanacaure fue dibujado por Guamán Poma de Ayala como si hubiese sido una representación en miniatura de la Huaca Guanacaure. Lo cual es muy lógico, amigos, porque se sabe por las crónicas que el ídolo Guanacaure era llevado a las misiones militares de los incas. Entonces, es lógico que haya sido una representación en miniatura de la Huaca principal de los incas, ¿no? Esta huaca que ya hemos visto tiene aproximadamente 150 metros de altura y de base más de 50 metros de base. Entonces, se llevaban un ídolo que era una representación en miniatura de la huaca. Entonces, como ven, esto está explicando este descubrimiento de las sombras y este trabajo de investigación. Esta interpretación está dejando claro muchas cosas que no han sido explicadas por la historia oficial, ¿no? Entonces, pero sigamos. Tenemos otra foto del perfil este de la Huaca Guanacaure. Como repito, lo llamo ya Huaca Guanacaure porque es evidente que esta es la peña Guanacaure de los incas y ahí están las ventanas. Yo no tengo la menor duda, es el cronista el que lo dice, sino que se tomó sus precauciones, como repito. Entonces, por eso es que, y ahora se puede ver, inclusive los Intihuatana de Machu Picchu, de Pisa y otros lugares han sido una representación también en miniatura de esta huaca. Podemos verla de este perfil oeste, por ejemplo, y cómo la parte de las piedras que están cubriendo la ventana, en este caso están con nieve, al lado derecho, ¿no? En la base de la peña. Y miren, nuevamente desde el perfil este, desde la parte alta del Pituciray, más o menos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, así se ve la peña Guanacaure en el lado derecho de esta foto. Vean la parte de la explanada de arriba y la forma trapezoidal que tiene, también similar a los Intihuatana, como repito. En esta foto se ve también espectacular, desde al costado de la laguna Queyuacocho, a casi 4.900 metros en este tercer nivel. Y esta otra foto, vean ustedes la maravilla de esta zona. Y la peña Guanacaure en el lado izquierdo de la foto. Nuevamente la secuencia de las sombras, ¿no? Más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, 7:30, se ven todavía cosas. Esta es la foto que nos muestra en su dimensión, ¿no? Toda la zona y el muro de proyección. Como el muro de proyección de las sombras es un muro perpendicular prácticamente, el que proyecta donde se ven las sombras del Inca o de la princesa o de la Esfinge, como dicen algunos por ahí. Es
el Otorongo es una montaña que está más atrás, mucho más atrás, sino por un efecto visual. Desde este lugar aparece como si estuviese en el mismo plano donde se proyectan las otras sombras, pero no es así. Esto es muy importante. Entonces, la segunda parte es la pacarina secreta.